Carlos Sánchez Berzaín, bienvenido. Estamos precisamente ahora hablando de Iberoamérica y a mí sí que me gustaría pues, centrarnos un poco también en Bolivia, ¿no? En cómo han sido o cómo fueron las políticas de Morales con respecto al régimen de Pekín. Bien, me gustaría que me permitan, después de haberlos escuchado, primero saludarlos, agradecerles la oportunidad y que me permitan fijar un pequeño marco de referencia general de mi visión sobre el tema que han planteado para este panel. Ustedes saben que hace 10 años más o menos yo escribí un libro que plantea la existencia de dos Américas, en el que señalo que el eje de confrontación no es ideológico, no es cultural, no es económico, es un eje existencial, porque una América es la América democrática y la otra América es la América dictatorial. Porque acontece que en el siglo XXI, a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en el año 1999 y la acción inmediata de Chávez de rescatar a la única dictadura que había en la región, la de Cuba, de Fidel Castro, en el siglo XXI se produce un proceso de expansión, primero con el nombre de movimiento populista bolivariano, después como socialismo del siglo XXI, hoy día castrochavismo, de lo que es simplemente la recreación de la dictadura castrista de Cuba en el siglo XXI. Y eso ha afectado absolutamente toda la situación política, geopolítica, económica de la región, porque ha creado la confrontación de un grupo dictatorial liderado por Cuba, integrado hoy día por las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En su momento estuvo el Ecuador de Correa, y acompañado por dos gobiernos paradictatoriales en países democráticos, que son el de Fernández Kirchner de la Argentina y el de López Obrador en México. Con tres esencias que en países democráticos no pueden dar el salto para incorporarse a ese grupo, que son la de Colombia con Petro, Perú con Castillo y Chile con Boric. Dos Américas, donde lo que se disputa es ideología, si no es misma, porque la América democrática representa libertad, representa derecho de propiedad, representa rendición de cuentas, representa respeto a los derechos humanos. O sea, todos los principios y valores, incluida la responsabilidad de los gobernantes y su obligación de rendir cuentas que hacen a la democracia. Y en la otra mano, dictaduras que representan absolutamente todo lo contrario. Presos políticos, tortura, asesinatos, crímenes de lesa humanidad, ejercicio del poder a través de terrorismo de Estado. Que les quiero recordar que el terrorismo de Estado es la comisión de delitos desde el gobierno, desde el poder, para generar miedo en la población de manera que se adopten conductas que de otra manera no serían admisibles. Esas son las dos Américas. Y ahora, con la invasión de Rusia a Ucrania, tenemos dos mundos que tienen exactamente el mismo eje de confrontación: las dictaduras y la democracia. Las dictaduras lideradas en la operación de agresión por Rusia, pero integradas por China, por Corea del Norte, por la dictadura teocrática de Irán y por el grupo de las dictaduras del castrochavismo en las Américas, lideradas por Cuba e integradas por el grupo de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Ese es el mundo de hoy día, en el cual se está librando una guerra en territorio ucraniano, una guerra de invasión, que no es la tercera guerra mundial, pero sí es la primera guerra global. ¿Por qué es una guerra global? Porque no hay nadie que esté excluido de esa situación. Neutralidad quiere decir dos elementos: no participación e imparcialidad. Y si ustedes miran la confrontación de la invasión de Rusia a Ucrania, nadie es imparcial. Hay en uno y en otro lado gente que está participando, y obviamente China está del lado ruso, Irán está del lado ruso, porque es el grupo de las dictaduras del mundo que está tratando de polarizar para recrear lo que en su momento fue la Guerra Fría, y que está en una acción frontal de desafío al unipolarismo de la década de los 90, que empezó a caer ese unipolarismo de Estados Unidos después de los atentados de septiembre 11 del 2001. Ese es el marco de referencia. En ese marco de referencia se mueve lo que es América Latina y lo que es la influencia europea sobre la América Latina. Una influencia que en el siglo XXI ha sido una influencia inversa,
Porque les quiero recordar que cuando el castrochavismo se potencia, bajo el liderazgo todavía de Hugo Chávez antes de su muerte, se implementan mecanismos para meterse en la política e influir en Europa, y así crean el grupo político de Podemos en España con puro dinero del castrochavismo y con puro dinero de la corrupción. Así crean una influencia en grupos políticos de Grecia y de otros países. Antes los europeos eran los que, con ayuda política o con mecanismos de soporte democrático, influían en el proceso político latinoamericano, pero en el siglo XXI eso se da la vuelta y el grupo dictatorial de las Américas, el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, le mete la mano a Europa. En ese escenario podemos hablar de Bolivia, podemos hablar de la influencia china, la influencia rusa en las Américas, pero decirles simplemente que Bolivia es un país satélite de las dictaduras del castrochavismo, que esa ejecución de ruptura de la democracia empieza con el golpe de Estado del 17 de octubre del 2003 que derroca al presidente Sánchez Lozada porque no quiso hacer asamblea constituyente. Entonces le crearon una serie de condiciones, lo derrocaron y de inmediato empezó el proceso para hacer la constituyente. Falsificaron con Carlos Mesa una ley incluyendo en la constitución rígida de Bolivia que no permitía sino en la república la modificación parcial de la constitución, incluyendo la famosa asamblea constituyente. Cuando Evo Morales llega al poder en el 2006 ponen eso en marcha y con 6 masacres, con decenas de muertos, con miles de exiliados y con presos políticos, aprueban esa constitución y crean el Estado plurinacional criminalmente, suplantando la República de Bolivia y la aprueban a salir. Un informe del 21 de diciembre del año pasado, firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, certifica que el año 2009, en lo que se conoce como la masacre del Hotel Las Américas, cuando Bolivia resistía a la imposición de esa constitución del Estado plurinacional, ordenó matar y torturar ciudadanos bolivianos y extranjeros, y que parte de los grupos operativos fueron la denominada Fuerza de Seguridad de la Embajada Venezolana en Bolivia. O sea, Bolivia es un país satélite en el que han impuesto esta situación del Estado plurinacional para dividir la nación boliviana, haciendo aparecer 36 naciones que no existen y que si algunas de esas ahí están integradas a la nación boliviana, intento que han tratado de hacer en Chile ya que resultados el pasado 4 de septiembre, pero que van a continuar insistiendo. Y el otro tema que han hecho con Bolivia es convertirla en narcoestado. Bolivia es el tercer país más importante en producción de coca y de cocaína, y al año 2003, en que derrocan al presidente Sánchez Lozada, la reducción y la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la producción de coca y de cocaína, se había reducido 50.000 hectáreas en el año 1993, en 10 años, a 3.000 hectáreas. O sea, había ganado la lucha contra el narcotráfico. Y Evo Morales, el principal dirigente de los cultivadores de coca ilegal y productores de cocaína, estaba... Se produce el golpe de Estado, se produce todo ese cambio para crear el narcoestado. Y lo que tenemos hoy día es una Bolivia con cerca de 100.000 hectáreas, constituido un narcoestado operado por una serie de bandas criminales transnacionales, donde el dictador en jefe es Evo Morales y donde el narcotráfico es la base del sostenimiento de la microeconomía nacional. Bolivia ha dejado de ser un país productor de gas, Bolivia ha dejado de ser un país productor orgánico de minería, todo eso está siendo traficado, y Bolivia tiene la gran reserva del litio y la ha entregado a Rusia y a Irán. Ya están construyendo en La Paz, en el Alto de La Paz, una planta nuclear en Bolivia, disque para generar energía eléctrica, y la están construyendo los rusos. En un país que tiene energía hidroeléctrica, energía eólica y energía solar para exportar, con el pretexto, con la coartada de hacer una planta nuclear, se están apropiando de todos los recursos evaporíticos y estratégicos del Salar de Uyuni y están sacando uranio, entre otras cosas, para el enriquecimiento del proceso iraní y están empezando el control del litio y Bolivia es una colonia del socialismo del siglo XXI de Cuba y está entregada a los chinos, a los rusos y a los iraníes. Y la constatación objetiva la pueden ustedes tener simplemente viendo o preguntando a los corresponsales lo que pasa allí en Bolivia.
qué opinas de la postura de la Unión Europea respecto a, pues, a esa situación en la que se encuentra Bolivia y también después de, pues, del encarcelamiento injusto también del expresidente de Bolivia, Yanín Áñez. ¿Os habéis sentido respaldados como bolivianos por la respuesta de la Unión Europea o no? Mira, yo creo que la Unión Europea ha hecho dos cosas importantes respecto al tema de las dictaduras en América Latina. Primero, en el caso específico de Bolivia, ha certificado el fraude electoral que Evo Morales cometió en 2019, por el cual él renunció y escapó de Bolivia. Situación que ha convertido a su retorno al poder con Arce Catacora en la falsificación más grande que puede verse en la humanidad, porque 11 millones de bolivianos vieron el fraude fue certificado por la OEA y por la Unión Europea, y ahora lo han convertido en golpe de Estado y con eso han encarcelado a Yanine Áñez y a un grupo de ciudadanos bolivianos. Hoy día hay más de 140 presos políticos en Bolivia. Y el otro tema importante es el señalamiento de que la presidenta está presa, pero yo creo que se necesita más. Y el tema de sugerencia, no de reclamo a la Unión Europea es el mismo que hacemos a los países democráticos de América Latina, a los Estados Unidos, a Canadá, a Brasil y a los países democráticos del mundo. Tienen que señalar con claridad las dictaduras que hay en las Américas, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. ¿Por qué son dictaduras? Porque no hay ninguno de los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana. Los derechos humanos, hay presos políticos certificados, torturados, exilio, hay informes internacionales. Entonces, hay que entender que esas dictaduras no son neutrales respecto a las democracias del mundo. Las dictaduras del castrochavismo no son neutrales respecto a la Unión Europea, son sus enemigos. Y como son sus enemigos, penetran sus organizaciones sociales, políticas, y usan tres instrumentos criminales, entre otros, que son muy importantes. El narcotráfico, la presión migratoria manipulada, utilizando víctimas de la miseria que ellos mismos producen, y tercero, el terrorismo. Y en ese sentido, se necesita que la Unión Europea y que las democracias del mundo señalen con claridad las dictaduras, y al señalar con claridad las dictaduras tomen acciones efectivas para neutralizarlas. Las dictaduras no van a elecciones, como creen en Venezuela. En Bolivia se salieron por la presión de la resistencia civil y recuperaron el poder en un año con complicidad, entre otras cosas, del gobierno que tuvo que ser de transición y que lamentable fue un gobierno de continuismo, que ha repuesto la dictadura y que ha eliminado inclusive la existencia de una oposición que es hoy día totalmente funcional. Entonces, las democracias del mundo, además de señalar las dictaduras de Cuba, de Bolivia y Nicaragua, tienen que tomar acciones efectivas. Todas siguen manteniendo, o casi todas, relaciones políticas normales. ¿Por qué no retiran sus embajadores? Algunas han impuesto sanciones individuales, listas de que Díaz-Canel o de repente Ortega y su mujer y algunos miembros de sus gabinetes no tienen visa a Estados Unidos y Europa. ¿Qué? ¿Y dónde están los jueces infames que dictan sentencias para meter a los presos políticos? Porque en la América Latina el carismo ha judicializado la persecución política, concentrando y haciendo el Poder Judicial un instrumento represivo. ¿Dónde están las listas de los fiscales? ¿Dónde están las listas? Hay que poner en un cuadro de crimen organizado a esta gente. Esas son sanciones individuales, sanciones económicas. A las dictaduras hay que cesarlas, no se puede coexistir con ellas. Y la democracia mundial, los grandes países, los grandes conglomerados como la Unión Europea, están coexistiendo con las dictaduras en una forma de complicidad inaceptable. Y además inaceptable porque amenazan, son sus enemigos y ellos insisten en coexistir con denominaciones y siguiendo la terminología, la narrativa de la coartada que impone estas dictaduras. Si a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se les impusieran sanciones que equivalgan al 20% de las sanciones que el mundo democrático está imponiendo hoy día a Rusia por invadir Ucrania, entonces tendríamos una posibilidad de que la resistencia civil en esos países, hay resistencia civil en Cuba que está siendo reprimida. Hoy día ha sacado que hay más de 1.200 presos políticos. Hay resistencia civil en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, pero no hay el suficiente respaldo internacional.
Entonces, sanciones económicas y también sanciones jurídicas. Hay una Carta Democrática Interamericana que no se aplica. Hay un Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que está archivado. El Estatuto de Roma camina con pies de plomo. Están tratando de acusar y ya ha cambiado el fiscal del Tribunal Penal Internacional, pero todavía la acusación contra Maduro sigue en el limbo. No hay ninguna acusación contra Evo Morales, pese a que hay informes de matar certificados y Ortega qué decir, y Díaz-Canel qué decir, y su gente. Y los Castro no han muerto en la impunidad y el otro sigue impune. Entonces, si tenemos como regla de oro que las dictaduras pueden más que las democracias, que viven en la impunidad, que enriquecen en la impunidad y que nada los toca, vamos a perder la batalla. La democracia tiene que ser efectiva y para eso, además del Estatuto de Roma, tiene el Tratado contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo, que se pudiera aplicar en cualquier país del mundo. ¿Por qué los países de Europa no aplican la Convención de Palermo contra estos dictadores y sus grupos, que son grupos delictivos, y con la competencia que esa convención abre, indicando que hay competencia en cualquier país donde haya efectos relativos a los crímenes que se cometen, y uno de los efectos es que Europa está llena de migrantes que escapan de estas dictaduras de las Américas. O sea que lo de la Unión Europea muy bien, muy agradecido, pero poquito, ¿no? Un aplauso para Carlos. Me gustaría preguntarle a Carlos Sánchez Berzaín, porque bueno, las próximas elecciones más cercanas que tienen lugar en Iberoamérica es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. En esa segunda vuelta se decide si se devuelve el poder al excorrupto Lula da Silva o sigue en el gobierno el presidente Jair Bolsonaro. ¿De qué manera podría influir que siguiese en el poder Jair Bolsonaro en cuanto a esta influencia Rusia y China en Iberoamérica, o que por el contrario regresase Lula da Silva? En el planteamiento que yo he hecho, la elección del Brasil solo repite la confrontación de dictaduras contra democracias, o sea, del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, cuyo candidato es Lula, que es el autor del caso de corrupción más grande del siglo XXI en las Américas, el Lava Jato, por lo que fue a la cárcel, haciendo constar que Lula salió de la cárcel no porque lo declararon inocente, sino por un tecnicismo jurídico que anuló los sobrados del proceso. Y en el otro lado está Bolsonaro, que forma parte de una corriente nacional democrática que tiene críticas respecto a la política exterior con el tema de Rusia, como se ha dicho aquí, pero que en todo caso está ubicado en el ámbito de la democracia y no del favorecimiento de dictaduras como Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, a las que ha declarado, a las que ha señalado la claridad. No está en el apoyo al narcotráfico ni en el soporte de los narcoestados de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, ni está tampoco en la dinámica de permitir una penetración abierta más allá de los intereses brasileños, porque la diferencia entre Brasil y otros países, incluido México, es que Brasil es una potencia económica. Hace 20 años discutíamos la competencia entre México y Brasil. Brasil ha superado de largo aquello. Brasil es sin duda el país de América Latina que constituye la fortaleza económica más importante. Entonces, yo creo que ahí está la confrontación, el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo contra la democracia, y que independientemente de quién gane, en el Brasil no va a pasar demasiado, porque Lula ya estuvo ahí, no pudo romper la democracia. Más bien la democracia se impuso sobre su proyecto con el impeachment de la presidenta que él había dejado como su sucesora. O sea, el Estado de Derecho en el Brasil funciona con tropiezos, la justicia es, pese a que ha liberado a Lula, es aceptablemente independiente, hay separación e independencia de poderes, el federalismo funciona, y gane Bolsonaro, gane Lula, el Brasil va a seguir siendo una democracia y una economía pujante. Ahora, lo que yo creo que se debería hacer en el caso de que gane Bolsonaro es una dinámica de presión diplomática para que tenga la línea correcta respecto a la invasión de Rusia a Ucrania, porque en el caso de Lula, si gana Lula la elección, el tema está definitivamente perdido.
Lula va a llevar al Brasil al reconocimiento de Venezuela, de Maduro, va a llevar al Brasil a ignorar los crímenes de lesa humanidad de Nicaragua, va a ir a soportar la dictadura de Cuba que agoniza y que solo necesita que la comunidad internacional la señale un poco más fuerte para que el pueblo triunfe y no sea objeto de la represión brutal que está siendo objeto. Y yo creo que Lula va a encubrir nuevamente el Estado, el narcoestado que ha ayudado a construir en Bolivia, porque Lula es uno de los coautores de la construcción del narcoestado boliviano, como encubridor de masacres y como encubridor de todos los crímenes que se cometen allá. Yo quisiera terminar mi participación simplemente con una reflexión. Toda la gente que está en este panel y la que nos está escuchando es gente que está interesada en la política. La política es una actividad de servicio público que tiene como fundamentos principales el servicio a la gente y la rendición de cuentas. Lo que pasa en el mundo y lo que pasa en las Américas es que nos estamos confrontando a grupos de crimen organizado, a delincuentes que han tomado la política como coartada para sus operaciones delictivas. Se ha cumplido en las Américas el sueño del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, que en la década de los 80 quería ser diputado y lo fue, quería tomar el poder político y no pudo para encubrir la actividad del narcotráfico. Eso ha pasado en Venezuela. Maduro es un narcotraficante, jefe del cartel de los soles y es el jefe del gobierno dictatorial reconocido por muchos países que opera y aprovecha de las potestades del gobierno para mantener un estado criminal. Lo mismo que Cuba desde hace 63 años, lo mismo que Bolivia y lo mismo que Nicaragua. Entonces, esta reflexión va a que es importantísimo separar la política del crimen organizado. No podemos seguir tratando como políticos a los criminales. Hay que identificar a los criminales y hay que separarlos de la política. Cuba no es política. La dictadura de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, no son política. Son grupos criminales que detentan el poder por la fuerza, con terrorismo de Estado, con crímenes de lesa humanidad, con violación institucionalizada de los derechos humanos, con presos, torturados, exiliados políticos, que todo el mundo los sufre, pero que los gobiernos democráticos los toleran. Es ahí donde surge esa frase famosa que dice, una explicación, hay limitaciones como las que se han explicado, la Unión Europea es un organismo, hay de todo, pero hay la capacidad de la denuncia y de la persistencia para por lo menos avergonzar a los cómplices de gobiernos como el gobierno español o de los grupos de izquierda que más allá de su ideología se convierten en cubridores y se convierten en cómplices de estas organizaciones de crimen organizado transnacional que a partir del narcotráfico, el terrorismo y otros delitos están sometiendo a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Separar la política del crimen organizado.